El sistema cardiovascular aparece como necesidad imperiosa de las grandes y complejas especies multicelulares para poder suplir sus necesidades metabólicas básicas, puesto que si buscamos entre nuestros primerísimos antepasados, nos toparemos con pequeños microorganismos unicelulares que satisfacían sus necesidades mediante sencillos procesos de difusión simple. Sin embargo, en organismos multicelulares como nosotros, el sistema circulatorio proporciona los nutrientes y oxígenos necesarios para asegurar la supervivencia y la perpetuación de la especie a través de un sistema de bombas y conductos que veremos en la clase de hoy. Hablaremos, pues, sobre el sistema cardiovascular desde un enfoque anatómico, resaltando sus componentes, el corazón, las arterias, las venas y los capilares, y cada una de sus funciones. Muy bien chicos, entonces, como es de costumbre, primero mostremos en qué bibliografía me he basado para poder hacer este vídeo. Aquí la estoy presentando a continuación. Me he basado tanto en libros de anatomía como de histología, que bueno, acá me he olvidado de poner, y también libros de fisiología. Pero esta es la bibliografía principal, son libros de anatomía. Ahora bien, pues entonces, el aparato cardiovascular se compone de tres elementos básicos. Una bomba, que corresponde al corazón, el cual hace circular un líquido que corresponde a la sangre, la cual circula a través de una serie de conductos que corresponden a los vasos sanguíneos. De esta manera, en esta diapositiva estamos observando los tres elementos básicos que componen el aparato cardiovascular. Y ojo que estoy diciendo, aparato cardiovascular, que es distinto del sistema circulatorio. La bomba cardíaca, la sangre y tenemos a los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que diferencia el aparato cardiovascular del sistema circulatorio? Pues el sistema circulatorio contiene al aparato cardiovascular. O dicho de otra manera, pues el aparato cardiovascular está contenido en el sistema circulatorio. ¿Qué los diferencia? Pues de que el sistema circulatorio, a más del corazón, a más de las arterias, a más de las venas, a más de los capilares y a más de la sangre, también está compuesto por linfonodos, conocidos antiguamente como ganglios o nódulos linfáticos, vasos linfáticos y la linfa. Estos tres elementos que conforman un sistema aparte conocido como sistema linfático. Entonces, de esta manera nosotros podemos decir que el sistema circulatorio se compone de dos grandes elementos, de un aparato cardiovascular y también se compone de un sistema linfático. Y que el aparato cardiovascular a su vez se compone de un corazón, de la sangre y de los vasos sanguíneos. Mientras que el sistema linfático va a estar compuesto por los linfonodos, por la linfa y por los vasos linfáticos. ¿Sí? Estos son entonces todos los elementos constitutivos del sistema circulatorio. Pero bueno, todo esto de nódulos linfáticos, linfa y vasos linfáticos es tema que da para otro vídeo. Acá nos vamos a centrar en el aparato cardiovascular. Veamos cuáles son las funciones principales del aparato cardiovascular, la que probablemente todo el mundo sepa, seamos o no de las ciencias médicas, es su función emblemática, su función principal, su función por excelencia. El aparato cardiovascular, pues, es el que está encargado de la distribución de los gases y nutrientes hacia los tejidos y también de los desechos producto del metabolismo celular desde los tejidos hacia el corazón y hacia otras partes del cuerpo por donde van a ser desechadas. Acá podemos ver nosotros una animación en donde la bomba cardíaca en cada sístole manda sangre hacia los pulmones, donde se da un proceso conocido como la hematosis, que es la oxigenación de la sangre, es este proceso de difusión entre oxígeno y dióxido de carbono, y una vez que la sangre ha sido oxigenada es repartida por todo el cuerpo. Esa es la función principal del aparato cardiovascular, pero posee otras tres funciones que probablemente desconozcamos. La primera es que el aparato cardiovascular es muy importante para la señalización química. ¿Qué quiere decir esto? Pues como podemos ver en la imagen de acá, que durante todo el torrente sanguíneo circulan moléculas de señalización celular, como cuáles, como por ejemplo hormonas. Podemos citar a las hormonas
hipotalámicas, como por ejemplo la hormona estimulante de la glándula tiroides, tenemos a la hormona de crecimiento, tenemos a la hormona folículo estimulante, la luteinizante. Todas estas hormonas que son secretadas por la hipófisis llegan a su órgano diana gracias al aparato, al aparato cardiovascular. Y no solamente las hormonas, sino que también podemos citar los neurotransmisores. Neurotransmisores como por ejemplo la acetilcolina, la dopamina, el glutamato, el GABA, la serotonina. Hay un sinnúmero de sustancias que viajan al torrente sanguíneo y que solamente pueden llegar a sus órganos efectores, a sus células diana, gracias a esta acción de bomba que hace circular la sangre. Entonces, esta es la segunda función, la señalización química o señalización celular. La tercera función es la que el aparato cardiovascular es un excelente generador de calor. Y les pido que pausen acá un momento el vídeo y analicen esta imagen de acá, porque acá está explicado, esto es un resumen de cómo el calor se genera o se disipa a través del aparato cardiovascular. ¿Cómo se genera el calor? Pues el paso de la sangre a través de los vasos sanguíneos, esa fricción genera un calor que se disipa desde el centro del cuerpo hacia la periferia. Y de acuerdo en qué situaciones nos encontremos, si por ejemplo el cuerpo estamos pasando por un cuadro de fiebre, lo que hace el cuerpo para poder disipar todo ese calor es vasodilatar. De esa manera vamos a perder calor, el calor que tenemos en el cuerpo lo perdemos hacia el ambiente, contrario a lo que sucede en un ambiente frío. Lo que el cuerpo reacciona ante el frío es la vasoconstricción para poder perder la menor cantidad de calor posible y poder mantenerla dentro de nuestro cuerpo. Entonces esa es la tercera función, un generador de calor. Y ojo, lo principal acá es que el calor es generado por la fricción que genera el paso de la sangre a través de los vasos sanguíneos. Igual, de todas maneras, pues existen otros mecanismos que están situados a nivel del sistema nervioso central, sobre todo el hipotálamo, también por ahí la hipófisis también, están vinculadas en el control y la regulación de la temperatura. ¿Sí? Así que mucho ojo con ese detalle. Ahora bien, la última función es la función de la mediación de la inmunidad. Normalmente, probablemente ya tuvieron que haber visto histología. Si no, pues les recomiendo que vean el vídeo de tejido conectivo que tengo subido en mi canal. Acá menciono pues que normalmente las células inmunitarias se encuentran situadas en estaciones fuera del aparato cardiovascular que son conocidas como linfonodos. Dentro de estos linfonodos, que son como estaciones, son las casas de los linfocitos, de los macrófagos, ¿sí? De todas estas células, cuando en el momento en que nuestro cuerpo se ve atacado por un agente externo, por un microorganismo, por una bacteria, por un parásito, por un hongo, todas estas células inmunitarias, estos linfocitos, estos neutrófilos, ¿sí? Todas estas células van hacia el sitio donde se encuentra el foco inflamatorio o el foco infeccioso a través del aparato cardiovascular. ¿Sí? Viajan a través de la sangre por los vasos sanguíneos y llegan donde se los necesita. Y estas entonces son las 4 funciones principales que posee el aparato cardiovascular. Ahora vamos a pasar a describir a continuación cada uno de los elementos del aparato cardiovascular, es decir, vamos a hablar del corazón, vamos a hablar de los vasos sanguíneos, no vamos a hablar en esta ocasión de la sangre, tengo un vídeo completo donde hablo sobre el tejido sanguíneo, tengo otro vídeo donde hablo sobre hemostasia, que son 2 vídeos que van juntos, ¿sí? Y también no nos vamos a centrar tanto en el corazón, porque tengo 3 o 4 vídeos dedicados al corazón. Acá lo importante que tenemos que conocer es sobre la estructura macroscópica, tanto de las arterias como de las venas y de los capilares. Entonces, hablemos primero del corazón. El corazón pues es una bomba aspirante e impelente de sangre. Es un órgano muscular por excelencia, gran parte del corazón, y su función por completo está a cargo del miocardio, que es netamente músculo cardíaco, es tejido estriado cardíaco. Entonces, el corazón es un órgano muscular, es un órgano hueco tetracameral. Cuando nosotros decimos que un órgano es hueco, significa que posee cavidad en su interior. En este caso estoy mencionando que es un órgano tetracameral, es decir, que tiene 4 cavidades en su interior. Acá tenemos pues al atrio derecho, al ventrículo derecho, al atrio izquierdo y al ventrículo izquierdo. Aunque bueno, actualmente se considera pues que en el corazón hay una quinta cavidad extracardíaca, pero quinta cavidad, que corresponde al seno coronario. Pero eso es
ese tema es tela de otra camisa. Eso lo podemos revisar en otra clase. Acá pues el corazón es un órgano tetracameral porque intrínsecamente posee 4 cámaras y listo, 2 atrios y 2 ventrículos. Los atrios van a estar separados en su pared medial por un tabique conocido como el tabique, se me ha ido la diapositiva, por un tabique interatrial o intraauricular, mientras que los ventrículos van a estar separados por otro tabique conocido como el tabique interventricular. Los atrios van a estar comunicados con los ventrículos a través de este agujero u orificio atrioventricular, que del lado derecho encontramos a la válvula tricúspide y del lado izquierdo encontramos a la válvula mitral. Y al mismo tiempo, a partir del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo va a nacer la aorta y a partir del ventrículo derecho va a nacer el tronco pulmonar. Tanto la aorta como el tronco pulmonar van a estar provistos por válvulas, conocidos como válvulas semilunares o sigmoides. Ahora bien, desde el punto de vista funcional, es decir, desde el punto de vista fisiológico e incluso desde el punto de vista clínico, se considera el corazón en 2 mitades. Por eso he puesto este título, el corazón. 2 mitades de una misma bomba. El corazón tiene 2 mitades. Una mitad derecha, vamos a dividirlo, aquí lo estoy dividiendo y también acá estaríamos dividiendo el corazón. Tiene una mitad derecha, conocido como bomba derecha, o bomba auxiliar o bomba venosa, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tanto por el atrio derecho como por el ventrículo derecho va a circular sangre venosa a baja presión. Mientras que el lado izquierdo del corazón es conocido como bomba izquierda o bomba principal o bomba arterial, porque por el atrio izquierdo y por el ventrículo izquierdo va a estar circulando sangre arterial. Muy importante lo que estamos observando acá. Y de hecho, aquí podemos observar en esta imagen muy bien que el corazón derecho tiene sangre venosa y luego de que pasa por este proceso de hematosis a nivel de la barrera alveolo-capilar, la sangre regresa del corazón ya oxigenada, pero únicamente a su lado izquierdo. ¿Sí? Entonces el corazón tiene 2 mitades, mitad derecha, bomba auxiliar a baja presión y mitad izquierda, bomba principal a alta presión. A partir de esta división, pues, nacen los 2 circuitos que distribuyen la sangre por todo nuestro organismo. Estamos hablando de la circulación mayor y de la circulación menor. Aquí tenemos una animación del lado derecho que ya voy a pasar a explicar y acá tenemos en cambio un resumen escrito de lo que voy a mencionar sobre la imagen del lado derecho. Entonces, vamos a establecer primero dónde comienza, cuál es el trayecto, el recorrido de la circulación menor, dónde comienza, dónde termina y lo mismo de la circulación mayor. En cuanto a la circulación menor, que también es conocida como circulación pulmonar, ¿sí? Esta circulación comienza en el ventrículo derecho. Estamos aquí nosotros situados. Comienza en el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, que estaría aquí en esta imagen, el ventrículo derecho se contrae e inyecta sangre en el tronco pulmonar. Del tronco pulmonar se divide en una arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, que ambas penetran en el pulmón y dentro del pulmón se produce este intercambio gaseoso, mejor dicho, difusión, ya no se habla de intercambio, se habla de difusión, esta difusión de oxígeno y dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a ser expulsado y el oxígeno va a ser ingresado dentro de los eritrocitos que circulan por la sangre. Y de esta manera la sangre se encuentra oxigenada. ¿Y cómo regresa el corazón? Regresa a través de la vena pulmonar, como estamos observando acá. Regresa a través de la vena pulmonar para desembocar directamente en el atrio izquierdo. Y hasta acá termina la circulación menor. En esencia, la circulación menor comienza en el ventrículo derecho y termina en el atrio izquierdo, tal y como podemos observar en esta imagen. Comienza en el ventrículo derecho y termina en el atrio izquierdo. Acá va a comenzar ahora la circulación mayor, también conocida como circulación sistémica. La circulación sistémica entonces comienza en el ventrículo izquierdo. La sangre pasa del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. El ventrículo izquierdo luego se contrae durante una sístole y le inyecta sangre a la aorta, la cual va a estar distribuyendo esta sangre rica en oxígeno y nutrientes por todo el cuerpo. En el cuerpo, a nivel de los tejidos, la sangre le cede el oxígeno y los nutrientes a las células y las células, en cambio, le entregan a los glóbulos rojos el dióxido de carbono o el anhídrido carbónico y los productos desechos del metabolismo celular.
y toda esta sangre venosa poco oxigenada regresa de nuevo desde los tejidos hacia el corazón, siguiendo a todas estas venas, las cuales finalmente forman a las venas cavas, a la vena cava superior y a la vena cava inferior. Ambas venas cavas desembocan en el atrio derecho y aquí termina la circulación sistémica. En resumen, la circulación sistémica comienza en el ventrículo izquierdo y termina en el atrio derecho. Al contrario, la circulación menor comienza en el ventrículo derecho y termina en el atrio izquierdo. Recuerden acá los nombres de cada una de las válvulas que he mencionado. Del lado izquierdo tenemos a la válvula mitral y del lado derecho tenemos a la válvula tricúspide. Eso es un detalle muy importante que nunca debemos olvidar. Que a partir del ventrículo derecho nace el tronco pulmonar, que a partir de los pulmones a nivel alveolar van naciendo las venas pulmonares y desembocan en el atrio izquierdo, que del ventrículo izquierdo nace la aorta y que en la aurícula derecha vienen a desembocar las venas cavas, superior e inferior. Eso es un detalle muy importante que nosotros siempre debemos de tener en cuenta. ¿Cuáles son los vasos que nacen y que llegan al corazón? En esencia, las arterias nacen del corazón. El tronco pulmonar, que es una arteria, que por cierto, la única arteria del cuerpo en el adulto que transporta sangre poco oxigenada, sangre venosa, es el tronco pulmonar. Y luego tenemos que también del corazón nace la aorta. Al contrario, las venas llegan al corazón. Vemos acá a las venas pulmonares que llegan al atrio izquierdo, que son las únicas venas en el cuerpo del adulto. Ojo, resalto el término adulto porque durante la vida intrauterina por ahí ocurren unas cosas medias raras que contradicen lo que estoy diciendo ahora. Por eso hay que hacer énfasis en el término adulto, ¿sí? O posterior al nacimiento. Posterior al nacimiento, pues las venas pulmonares son las únicas venas del cuerpo que transportan sangre arterial. Las otras venas que también llegan al corazón, pero estas llegan al atrio derecho, corresponden a la vena cava inferior, que la vemos por acá, y la vena cava superior. Sí. Mucho ojo con este esquema que está acá dibujado. Vemos este patrón clásico. De hecho, como podemos observar en la imagen, ambas circulaciones poseen una disposición general de vasos sanguíneos que sigue el orden arteria. Aquí, por ejemplo, la aorta, que es una arteria. Luego le siguen los capilares a nivel de acá, ¿no? Pues a nivel de los tejidos. Y luego de los capilares vienen las venas. Eso sucede en la circulación mayor, pero también lo mismo sucede en la circulación menor. Tenemos por acá a la arteria pulmonar a nivel de los alvéolos, se transforma en capilares y regresa al corazón en forma de vena pulmonar. ¿Sí? Sigue en este esquema arteria, capilar, vena. Sin embargo, existen ciertos puntos de la circulación en donde esto no se cumple. Puntos en donde la disposición general, arteria, capilar, vena, de la que acabo de hablar, no se encuentra presente, sino que más bien vamos a encontrar una disposición mucho más extraña. Vamos a encontrar una disposición, por ejemplo, capilar, vena, capilar, que es algo clásico que podemos encontrar dentro de los sistemas porta. Por ejemplo, a nivel del hígado, aquí en esta imagen de acá. Miren, que aquí se cumple lo que les acabo de mencionar. Tenemos una disposición capilar, vena, capilar. Y justamente a eso se refiere el término porta, que es un término que lo vamos a encontrar en varias partes de nuestro cuerpo. Los sistemas portales. Quizás el más famoso que muchos de nosotros sepamos va a ser el sistema de la vena porta hepática a nivel del hígado. Pero también tenemos, por ejemplo, un sistema porta hipotálamo hipoficiario, donde se cumple esta disposición capilar, vena capilar. Por ejemplo, acá el sistema porta hepático está formado en primeras instancias por los capilares esplácnicos que provienen principalmente de los intestinos y del vaso. Estas venas se unen, forman a la vena porta hepática, la vena porta hepática ingresa al hígado y se transforma de nuevo en capilares a nivel de los sinusoides hepáticos y luego se transforma de nuevo en vena, como venas suprahepáticas, para finalmente regresar al corazón, uniéndose a la vena cava inferior. Pero bueno, eso ya me estoy metiendo un poco más en anatomía descriptiva. Lo que quiero que ustedes entiendan y que se llevan a la casa es que un sistema porta es aquel sistema que se encuentra comunicando dos lechos vasculares, donde hay interpuesta entre ambos lechos capilares, entre ambos lechos capilares, una vena.
En este caso, la vena porta hepática. Algo similar sucede, por ejemplo, a nivel de los riñones, pero en cambio hay una disposición arteriola capilar arteriola. ¿Sí? Esto es lo contrario, en cambio. Vemos acá, por ejemplo, a la arteriola aferente, que es una de las ramas terminales de la arteria renal. Esta se convierte en capilar en el momento que entra en contacto con el glomérulo, con la cápsula de Bowman. Vemos aquí que se forma este glomérulo, este ovillo vascular, y luego de este ovillo sale la arteriola eferente para transformarse en un capilar peritubular. ¿Sí? Y aquí vemos capilares peritubulares. Vemos esta disposición arteriola capilar arteriola. Y acá vemos arteriola capilar y ya tenemos a la vénula, ¿no? Aquí ya es la disposición normal que encontramos en el resto de nuestro cuerpo. También podemos encontrar un sistema porta, como les había mencionado, a nivel del hipotálamo y la hipófisis, como aquí podemos observar. Esta es la arteria hipoficiaria, las venas portas hipoficiarias. Vemos que aquí forman un lecho vascular, se forma de nuevo una vena y otro lecho vascular y luego otra vena finalmente. Así que mucho ojo con esa disposición especial de estos vasos sanguíneos. Ahora, hablemos de los vasos sanguíneos. Pues la sangre se encuentra contenida en un complejo sistema de túbulos elásticos conocidos como vasos sanguíneos. Nosotros vamos a tener pues a las arterias, a los capilares y a las venas. En primeras instancias, las arterias, que representan un sistema de distribución, porque como ya lo he mencionado, distribuyen el oxígeno y los nutrientes hacia los tejidos. Luego nos encontramos con los intermediarios entre ambos sistemas, entre los arteriales y las venas. Tenemos a los capilares. Los capilares, pues, que representan un sistema de microcirculación y de difusión, porque es en los capilares donde se va a dar el verdadero intercambio de oxígeno, nutrientes, dióxido de carbono, que ha sido previamente distribuido por las arterias. En los capilares, entonces, es donde las papas queman, es donde ocurre lo más importante. ¿Sí? Es donde hay este intercambio a nivel celular de que el glóbulo rojo le entrega al tejido al oxígeno y los nutrientes, y las células de los tejidos le entregan a los glóbulos rojos todos los productos de desechos que tengan en su interior. Y finalmente tenemos pues a las venas. ¿Dónde está? Se me ha ido el cursor. Aquí está. Ok, finalmente tenemos a las venas, que representan un sistema de reservorio y de extracción, porque transportan de regreso pues todos los productos del metabolismo celular que han sido recogidos por los capilares. Esta es la dirección del flujo, ¿no? De una arteria y de una vena. Vemos aquí pues que las arterias se van ramificando cada vez más, dando origen a vasos de menor calibre. Vemos que se ramifican, ojo con este término, se ramifican, mientras que las venas, que nacen como pequeños conductos, van confluyendo, ojo, confluyendo, como si se tratara de un río. Cuando un río se une con otro, confluye. Sí, van confluyendo, formando troncos cada vez más voluminosos hasta llegar al corazón. Las arterias se ramifican y van de grande a pequeño, mientras que las venas confluyen yendo de pequeño a grande. Mucho ojo con lo que acabo de mencionar. Ahora bien, pues, la mayoría de los vasos sanguíneos se componen de tres túnicas. Vamos a encontrar nosotros que yendo de dentro hacia afuera, nos vamos a encontrar primero, vamos a ver si describo, sí, describo cada una. Tenemos entonces, yendo de dentro hacia afuera, tenemos primero una túnica íntima, luego tenemos una túnica media, que es netamente muscular, una túnica íntima que es epitelial, una túnica media que es muscular y una túnica adventicia que es conectiva. ¿Sí? Y en el centro de esos vasos sanguíneos encontramos algo que se lo conoce como la luz, un término muy importante. Acá está ilustrado como lumen o luz, que es el conducto que se encuentra en el interior de los vasos. ¿Sí? A través de la luz del vaso es por donde circula la sangre. Ahora bien, vamos a pasar a describir entonces cada una de estas túnicas. Empecemos hablando de la túnica íntima. La túnica íntima es la túnica más interna del vaso y es la que está en contacto directo con la sangre. Aquí podemos observar todo esto es la túnica íntima y aquí podemos observar un pequeño coágulo de sangre, porque aquí puedo ver unas hebras de fibrina por aquí. ¿Sí? De hecho, esta misma imagen utilizo en el vídeo de hemostasia.
Pero bueno, ¿cómo está formado la túnica íntima? Porque muchas veces consideramos que túnica íntima es sinónimo de endotelio, y no, eso es un concepto erróneo. La túnica íntima se compone de tres elementos principalmente. Tenemos primero al endotelio, que es el epitelio plano simple, único y exclusivo de los vasos sanguíneos. Luego nos encontramos con una membrana basal o lámina basal, que va a ser rica en colágeno. Aquí podemos observarla, la membrana basal debajo del endotelio. Y finalmente nos encontramos por debajo de esta membrana basal, tenemos una capa subepitelial conocida como membrana elástica interna, que acá la podemos observar. Estos son los tres elementos que componen a la túnica íntima. El más importante de estos tres elementos es el endotelio, el epitelio plano simple de los vasos sanguíneos. ¿Por qué es el más importante, chicos? Esto podría dar un tema para hablar un video completo, pero se lo voy a resumir así nomás. El endotelio, pues en los últimos años ha sido considerado como el órgano endocrino más grande de nuestro cuerpo. Tiene a su cargo un sinnúmero de funciones. Podríamos nombrar 50, 100 funciones si queremos. Pero se los voy a resumir de la siguiente manera. La primera función del endotelio va a ser regular el paso de sustancias desde la sangre hacia los tejidos y viceversa. Sí, obviamente porque a nivel capilar este endotelio va a tener ciertas características. Puede ser un endotelio fenestrado, puede ser un endotelio discontinuo, que va a tener pequeños orificios por donde van a estar circulando oxígeno, dióxido de carbono, glucosa, electrolitos y todo lo que quiere intercambiar la sangre con las células de los tejidos. Esa es la primera función y la que quizás todos conozcamos hasta ahora. Las otras funciones quizás sean un poco más extrañas. La segunda función importante del endotelio es mantener la consistencia líquida de la sangre. La sangre está en constante conflicto en que si se debe de coagular o si se debe mantenerse líquida. Este equilibrio se mantiene gracias a las sustancias protrombóticas y anticoagulantes que secreta el endotelio. El endotelio también tiene a su cargo modular el flujo sanguíneo mediante acciones como la vasodilatación y la vasoconstricción. La vasodilatación mediante la secreción de sustancias vasodilatadoras, como por ejemplo la histamina y el óxido nítrico. Y la vasoconstricción mediante sustancias vasoconstrictoras, como por ejemplo la endotelina, un potente vasoconstrictor. Tenemos a la enzima convertidora de angiotensina 1 y tenemos al tromboxano A2. El endotelio también modula la respuesta inmunitaria mediante la secreción de interleuquinas o interleucinas, que se las abrevia de esta manera, IL. Interleuquinas o interleucinas, que son moléculas que van a interactuar principalmente con las células inmunitarias, ¿sí?, llamándolas al sitio de infección. De esta manera, es como un neutrófilo, como un basófilo, como un linfocito o como un macrófago, sabe a dónde tiene que viajar porque en ese sitio se están produciendo interleuquinas que generan una señalización química. Estas interleuquinas, por así decirlo, es ese mensaje de WhatsApp que le envía el endotelio a estas células para que acudan al sitio de la infección o al sitio de la inflamación. El endotelio también tiene a su cargo la secreción de factores de crecimiento, como factores fibroblásticos, por ejemplo. Y también modifica las lipoproteínas mediante oxidación. Que bueno, eso es una función por ahí que muy pocos conocemos. Esas, en esencia, son las funciones del endotelio. Luego tenemos una túnica media y una túnica adventicia. La túnica media, que la estoy señalando acá, es la túnica muscular por excelencia, donde vamos a encontrar células de músculo liso dispuestas de manera concéntrica, las cuales van a ser capaces de contraerse o dilatarse para aumentar o disminuir el calibre o el diámetro de la luz de un vaso. Sí, de esta manera se podrá controlar la microcirculación, de la cual hablaremos más adelante. Y por último tenemos una túnica adventicia, que es una capa de tejido conectivo que envuelve la parte más periférica o externa de los vasos sanguíneos. Esta túnica adventicia tiene un detalle muy importante, ¿sí? Y es que en los vasos de gran calibre, dígase por ejemplo la aorta, las arterias ilíacas, el tronco brachiocefálico, las carótidas, la arteria subclavia, todas estas arterias de gran calibre, las venas cavas incluso, las venas también tienen en su adventicia. Las arterias tienen en su túnica adventicia pequeñas arteriolas que se encuentran nutriendo la porción más periférica de estas arterias. Se los explico de manera rápida. Generalmente, las capas, tanto la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia de los vasos sanguíneos de pequeño calibre, se nutren por difusión. Es decir, que los nutrientes mismos que están contenidos en la sangre por la que circula se difunden hacia las capas más profundas de los pequeños vasos sanguíneos y de esta manera
todas las células se nutren. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos un vaso de gran calibre, donde no tenemos una sola capa de células musculares, sino que tenemos 10, 20 capas de células musculares? La difusión no va a ser suficiente. De esta manera, estas arterias de gran calibre están rodeadas por pequeñas arteriolas que las nutren al tejido adyacente. Estos vasos sanguíneos que rodean a los vasos de gran calibre se los conoce como vasa vasorum o vaso del vaso, literalmente. Vasa vasorum es el vaso del vaso, la arteria de la arteria. Son pequeñas arteriolas que se encuentran circulando por la túnica adventicia de las arterias de gran calibre que se encargan de nutrir a las capas más superficiales. También tenemos dentro de esta túnica adventicia nervios, el más famoso, conocidos clásicamente como nervi vasorum, es decir, nervio del vaso, nervi vasorum. Estos nervios, que por lo general son amielínicos, poseen un importante componente simpático, que es el que le va a dar la orden a las fibras musculares lisas de dilatarse. Las fibras simpáticas principalmente producen vasodilatación en los vasos sanguíneos. Vasodilatación o vasoconstricción que va a aumentar o disminuir el calibre del lumen o de la luz del vaso. Que bueno, esta imagen de acá en realidad es una placa patológica. Esta persona muy seguramente se ha infartado porque tremenda placa de ateroma que posee acá. La luz del vaso en realidad originalmente era todo esto, pero debido a la mala alimentación o mal estilo de vida que ha llevado, la luz se ha reducido casi a la mitad, hasta mucho más de la mitad. Entonces hablemos ahora del primer componente de los vasos sanguíneos, las arterias. Las arterias pues son conductos que transportan sangre oxigenada a alta presión desde el corazón hacia los tejidos. ¿Sí? Y algo muy importante, si dejamos de lado a la arteria pulmonar, todas las arterias nacen directa o indirectamente a partir de la aorta. Y a medida que se van alejando de ellas, se van ramificando continuamente, como les había explicado, tenemos una arteria, esta se va ramificando, digamos que aquí tenemos a la aorta, de la aorta nace el tronco brachiocefálico, del tronco brachiocefálico nace la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha, de la carótida primitiva derecha nace la carótida interna y nace la carótida externa, de la carótida externa nacen las arterias tiroidea, superior, lingual, facial, faríngea ascendente, auricular posterior, occipital, maxilar interna y temporal superficial. Y si nosotros seguimos a la arteria maxilar interna, pues por aquí nos va a dar ramas efenopalatinas, ramas alveolares, por aquí una rama alveolar postero superior, viaja en el interior del globo ocular, se va ramificando, vemos que se van haciendo cada vez más y más pequeñas hasta llegar al calibre de capilar. Sí, y aquí hay un detalle muy importante que nosotros debemos conocer y es algo que siempre me han preguntado. ¿Cuál es la definición exacta de rama terminal y de rama colateral? Para poder definir rama colateral, primero hay que definir rama terminal. Así que definamos rama terminal. La rama terminal, por definición, y ojo que digo rama, porque las arterias poseen este artículo, las, así que, bueno, no voy a decir que las arterias son mujeres o de género femenino, porque eso en realidad es una abstracción, pero por motivos de lenguaje, las arterias tienen ramas y los nervios tienen ramos. Mucho ojo con esta terminología. Pero bueno, por definición, una rama terminal es la última o las últimas, porque una arteria se puede bifurcar o se puede trifurcar, por ejemplo, por eso hay que hacer ese énfasis. Una rama terminal es la última rama o las últimas ramas que da una arteria con la cual deja de existir por el mismo hecho de esta división. ¿Sí? La rama terminal, por lo general, sigue el mismo trayecto, dirección y angulación del tronco principal. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de una rama terminal y de dos ramas terminales. Tenemos aquí nosotros a la arteria facial. La arteria facial termina a nivel del ángulo de la órbita con el nombre de arteria angular. ¿Sí? Por el simple hecho de que la arteria angular nazca, la arteria facial ha terminado. Y se cumple lo que acabo de mencionar, de que una rama terminal corresponde a aquella arteria con la cual deja de existir un vaso por el mismo hecho de esta división. Ahora vamos a dar un ejemplo de una bifurcación. Por ejemplo, tenemos a la aorta a nivel del borde inferior de L4
se va a bifurcar en una arteria ilíaca común derecha y en una arteria ilíaca común izquierda. O pongamos un ejemplo más sencillo, la arteria humeral o la arteria braquial, que está a nivel del brazo, a nivel de la fosa del codo, se va a dividir en una arteria radial y en una arteria cubital. De esta manera, la arteria humeral termina por esta bifurcación. Eso es una rama terminal. Distinto es rama terminal de arteria terminal. Eso es un concepto completamente diferente. Una arteria terminal es una rama colateral. Ojo, ojo con esta nomenclatura. Una arteria terminal es una rama colateral que no se anastomosa con ningún otro vaso durante todo su trayecto. Generalmente estas arterias terminales son arterias que se encuentran en órganos de vital importancia. Por ejemplo, tenemos aquí nosotros tenemos a la arteria oftálmica. Una de las ramas de la arteria oftálmica es la arteria central de la retina. Aquí la tenemos, que vemos que penetra en el interior del nervio óptico hacia el interior del globo ocular. La arteria central de la retina es una arteria terminal porque durante todo su trayecto no recibe aporte sanguíneo de ninguna otra arteria. La retina está nutrida única y exclusivamente por la arteria central de la retina. Y ojo que estas arterias son peligrosas porque en el caso de que lleguen a ocluirse, debido a que no hay comunicación o anastomosis, que ya vamos a hablar de las anastomosis, que las anastomosis sirven como circulación colateral, que si una arteria se llega a tapar, dicho de manera vulgar o coloquial, si una arteria se llega a tapar, estas anastomosis permiten restablecer el flujo sanguíneo, aunque sea momentáneamente, porque muchas veces este mecanismo compensatorio no da para poder mantenerlo durante mucho tiempo. Sí, pero las anastomosis sirven para eso. Sin embargo, estas arterias terminales, al no estar anastomosadas con ninguna otra rama durante todo su trayecto, cuando se ocluyen, causan problemas. En el caso de la arteria central de la retina, si llega a ocluirse, provoca ceguera, porque es la única arteria que nutre a la retina. Eso entonces en cuanto a rama terminal y arteria terminal. Ahora vamos a definir a las ramas colaterales. Vamos a poner aquí de ejemplo a la arteria carótida externa, que le he mencionado aquí todas las ramas colaterales que posee. Las ramas colaterales son todas aquellas ramas entonces que se desprenden del tronco principal y que no por ello deja de continuar su trayecto. De nuevo les pongo el ejemplo de la arteria carótida externa. Se las voy a agrandar. Tenemos aquí a la arteria carótida externa y que durante su trayecto da a la tiroidea superior, a la lingual, a la facial, por acá a la faringe ascendente, a la auricular posterior y a la occipital, y a la altura de la articulación temporomandibular, nuestra carótida externa termina bifurcándose. Esta bifurcación da por terminada la arteria carótida externa, que va a dar origen a la arteria maxilar y a la arteria temporal superficial. Entonces las ramas colaterales son todas aquellas ramas que nacen del tronco principal y que no por ello deja de existir este tronco, sino que sigue su trayecto. Esas son entonces las ramas colaterales. Esto nos lleva ahora al siguiente tema y es hablar de las anastomosis. Una anastomosis, chicos, es un término exclusivo de las arterias y lo empleamos solo para referirnos a la unión de dos o más de ellas. ¿Sí? La función de las anastomosis, como les he comentado previamente, es la de crear una circulación colateral que asegure el riego sanguíneo de un territorio determinado en caso de que una arteria pierda su permeabilidad. Por ejemplo, digamos que, voy a poner un ejemplo súper arbitrario. Tenemos por aquí una arteria y tenemos por aquí otra arteria. Y digamos que esta arteria principal que iba a un tejido, digamos que aquí tenemos un conjunto de células, ¿no? Esta es la arteria principal que nutre a estas células, pero esta arteria viene de repente y una placa de ateroma ocluye la luz de la arteria a este nivel. La circulación estaría anulada de aquí para arriba, ¿no? Y estas células no se nutrirían, es decir, que comenzarían a morir y comenzaría un proceso de necrosis. Sin embargo, gracias a esta anastomosis, la sangre puede seguir difundiendo hacia esas células y evitar de esta manera que el tejido entre primero en hipoxia y luego en necrosis. Esa es la función de una anastomosis, asegurar el riego sanguíneo. Sin embargo, no todo en el cuerpo es bonito, no todo en el cuerpo es magia, ya que muchas veces, lamentablemente, estas anastomosis no logran compensar por completo un territorio vascular. Y esto sucede por lo general a nivel del cerebro.
Ustedes van a estudiar algo que se llama circuito arterial cerebral, mal llamado polígono de Willis. Ven que estas arterias tienen anastomosis por todos lados, pero la gente se sigue infartando. Y es donde te preguntas, pero bueno, si tenemos tantas anastomosis, ¿para qué nos sirven? Las anastomosis nos dan un tiempo para poder reaccionar ante ese evento cerebrovascular y evitar que la persona pues tenga secuelas gravísimas posteriores a este infarto, ¿sí? Pero si no hubiera esas anastomosis, ni siquiera tuviéramos tiempo. Tuviéramos una tasa altísima de mortalidad por accidentes cerebrovasculares. Ahora bien, existen distintos tipos de anastomosis. Testit, un libro clásico, describe 3 tipos distintos de anastomosis. El primer tipo de anastomosis es la anastomosis por inoculación. ¿Qué quiere decir esto? Que es aquella anastomosis en que 2 ramas convergen entre sí y se unen boca a boca, es decir, que se encuentran frente a frente, luz con luz. Como podemos observar acá, digamos que aquí tenemos una arteria, ahí está la luz de la arteria, que viene en sentido céfalo-caudal, y luego viene otra arteria en sentido caudocefálico, es decir, de abajo para arriba, y ambas arterias se encuentran frente a frente, boca a boca, luz con luz, y se anastomosan. Esa anastomosis se conoce como anastomosis por inoculación. Un ejemplo clásico de anastomosis por inoculación, por ejemplo, tenemos a los arcos arteriales de la curvatura mayor y menor del estómago. Tenemos también a esta anastomosis famosísima que en alguna parte de su vida, cuando estudien músculos anchos del abdomen, se la van a tomar. Es la anastomosis entre la arteria epigástrica superior, rama de la arteria torácica interna, con la epigástrica inferior, rama de la arteria ilíaca externa. Esta anastomosis se la conoce como el arco vascular paramedial de Guainari-Curtilé. Esta anastomosis entre la epigástrica superior y epigástrica inferior. Luego tenemos otro tipo de anastomosis conocido como anastomosis transversales, que se da cuando un vaso se dispone de manera horizontal entre 2 arterias que discurren paralelas, como ocurre aquí. 2 arterias paralelas, un vaso horizontal a manera de H. Esto podemos encontrarlo, por ejemplo, a nivel de la arteria comunicante anterior, que se encuentra uniendo a las arterias cerebrales anterior del lado derecho y del lado izquierdo. O también las anastomosis que podemos encontrar a nivel de la porción distal, es decir, a nivel de la muñeca, de la arteria radial y de la arteria cubital. Por último, tenemos a las anastomosis por convergencia, que sucede cuando 2 arterias discurren paralelamente, pero llega un punto en donde se unen en forma de una Y o de una V y forman un solo tronco. El ejemplo clásico de esta anastomosis por convergencia, por ejemplo, tenemos al de las arterias vertebrales. La arteria vertebral derecha con la arteria vertebral izquierda se unen luego de que penetran por el foramen magno y forman al tronco basilar. Ahora bien, en un principio les he mencionado que el término anastomosis es un término reservado únicamente para referirnos a unión de las arterias, es decir, que estoy hablando de anastomosis arterio-arteriales. Sin embargo, también existen anastomosis, por ejemplo, arteriovenosas, y también existen anastomosis que no tengan que ver con arterias, sino que tienen que ver con órganos huecos, con órganos tubulares. Lo que quiero que ustedes sepan acá, que decir anastomosis para referirnos a la unión de 2 venas es un error, es un equívoco, es una falla, es un error fatal, que yo lo escucho y te clavo el... No, mentira. La cosa es que no podemos decir que las venas se anastomosan. Yo les dije en un principio que las venas confluyen. Sin embargo, sí existen anastomosis que no son arterioarteriales, sino que pueden ser, por ejemplo, arteriovenosas. ¿Sí? Y esto acá es un detalle muy importante que debemos resaltar. Nos podemos topar en la literatura con el término anastomosis arteriovenosas. A nosotros nos enseñan que normalmente las arterias se transforman en arterias, ya vamos a ver el tamaño de las arterias, la clasificación, pero que las arterias vienen las arteriolas, que la arteriola el capilar, que el capilar la vénula y de la vénula la vena. Y eso tiene que suceder siempre. Eso está equivocado, porque en efecto hay conexiones directas entre arteriolas y vénulas sin pasar por capilares. Y esto es lo que se conoce como anastomosis arteriovenosas. Y es algo que sucede normalmente en nuestro cuerpo. Estas anastomosis arteriovenosas, estas uniones entre arteriola y vénula sin pasar por capilares es algo absolutamente normal. Sin embargo, existe algo conocido como MAF,
que es malformación arteriovenosa, que es cuando un tronco arterial, ojo, no arteriola, un tronco arterial se une con una vena directamente sin pasar por este esquema arteriola-vénula, sino que se unen directamente. Y eso es lo que se conoce como malformación arteriovenosa, que son muy comunes a nivel del sistema nervioso central, muy comunes a nivel de la médula espinal, muy comunes a nivel del cerebro. Malformaciones arteriovenosas. También nosotros podemos encontrar en cirugía el término anastomosis para referirnos a la unión de dos órganos huecos. Acá, por ejemplo, tenemos a esta famosa anastomosis de Whipple, ¿sí? Que son distintas anastomosis. Aquí vemos que se quita parte del estómago. Vemos que aquí se ha unido el estómago con parte del intestino. Uy, casi termino la presentación. Con parte del intestino delgado. También vemos que el páncreas está adherido al estómago. ¿Sí? Estas anastomosis son muy distintas. Por ejemplo, tenemos anastomosis ilioanales o yeyunoiliales. ¿Sí? Todo depende de qué órganos se encuentren comunicándose entre sí. Ahora bien, hablemos de la clasificación de las arterias. Acá, este cuadro acá, lo van a ver también en venas y lo van a ver también en capilares y está ilustrado el grosor general de la pared de la arteria, el calibre de su luz y cuál es el componente que abunda en cada una de ellas. Las arterias, según su tamaño, las podemos clasificar en arterias grandes o elásticas, en arterias medianas o musculares y tenemos a las arterias pequeñas o arteriolas. Vamos a hablar entonces a continuación de cada una de ellas. Empecemos hablando de las arterias grandes o las arterias elásticas. Estas también son conocidas como arterias conductoras porque conducen grandes cantidades de sangre hacia el resto del cuerpo. La característica principal de estas arterias grandes es que su túnica media, aparte del componente muscular que poseen, lo que más sobresale es la presencia de fibras elásticas. Ven aquí que entre cada una de las fibras musculares tenemos estas líneas de color amarillo que corresponden a membranas elásticas. Estas membranas elásticas le confieren a estos vasos elásticos la capacidad de poder distenderse, expandirse para poder soportar todo el volumen de sangre que les manda el corazón. Y al mismo tiempo, esta misma elasticidad les permite volver a su tamaño normal durante la fase de relajación del corazón que se conoce como la sístole. Aquí, por ejemplo, vemos este diagrama, que es un diagrama del pulso. Vemos que el corazón durante una sístole manda sangre en las arterias, la arteria se distiende y una vez que ha terminado la sístole ventricular, vemos aquí, la arteria tiene que regresar a su tamaño normal y ahí es como regresa. ¿Sí? Es gracias a esta elasticidad que posee en sus paredes. Ejemplo de arterias grandes o elásticas: la aorta, las carótidas, la subclavia, las ilíacas y el tronco pulmonar. Luego tenemos a las arterias medianas, también conocidas como arterias musculares, que también son denominadas por los libros de fisiología como arterias distributivas, porque sus paredes consisten únicamente de fibras musculares. El componente muscular acá es el componente más importante, ya que estas arterias tienen la capacidad de poder aumentar o disminuir su diámetro de acuerdo a las necesidades del cuerpo. ¿Sí? Y un detalle muy importante es que todas las arterias de nuestro cuerpo, menos las que nombré anteriormente, son arterias musculares. Todas las arterias que tienen nombre en nuestro cuerpo y que son visibles al ojo humano y que han sido descritas anatómicamente son arterias musculares, excepto las que mencioné anteriormente, ¿no? Excepto las carótidas, las ilíacas, bla, 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 bla. El resto de las arterias son arterias musculares. Son arterias musculares que pueden ser de gran calibre, como la arteria humeral, de mediano calibre, como la arteria radial, o de pequeño calibre, como las arterias de la mano, ¿sí? Estas son ya ramas de las ramas, digamos, pero que igualmente son perceptibles al ojo humano. Todas esas son arterias musculares. Por último, tenemos a las arterias pequeñas y a las arteriolas. Primero, lo que lo diferencia a la arteriola de las arterias pequeñas es que las arterias pequeñas tienen de 3 a 8 capas de células musculares lisas, mientras que las arteriolas tienen a 1 a 2 capas. Acá me he equivocado, ¿eh? No es de endotelio. El endotelio siempre es una sola capa, ¿eh? Porque es un epitelio plano simple. Acá es de una túnica muscular. Aquí me he equivocado. Una túnica muscular. Ahora bien, las arteriolas se encuentran separadas de los capilares por medio de este pequeño esfínter que estamos observando aquí, conocido como esfínter precapilar, el cual le permite a la arteriola
duplicar o reducir a la mitad su diámetro, permitiéndole, por ejemplo, concentrar el flujo sanguíneo a zonas que lo necesiten. Las arteriolas tienen un papel muy importante dentro del control y la regulación de la microcirculación. Aquí es donde en realidad el cuerpo decide dónde mandar la sangre cuando el cuerpo lo necesita. Les pongo un ejemplo bastante sencillo. Si nos encontramos haciendo ejercicio, lo que el cuerpo necesita es mandar oxígeno y nutrientes al músculo. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que hace? Va a producir a nivel local, a nivel de la microcirculación, una vasodilatación periférica, una vasodilatación a nivel del músculo, pero al mismo tiempo va a provocar una vasoconstricción a nivel central, a nivel esplácnico, a nivel de las vísceras gastrointestinales. Porque cuando estamos haciendo ejercicio, no necesitamos que esa sangre esté en las vísceras, sino que necesitamos que la sangre esté en el músculo para poder ejercitarlo. Les pongo también el ejemplo contrario. Nos encontramos comiendo una rica parrillada en nuestra casa, ¿sí? Así que para poder digerir toda esa gran cantidad de alimento, y obviamente después de comer no nos vamos a ir a hacer ejercicio, toda esa sangre periférica que se encuentra en el músculo se concentra a nivel esplácnico. Es decir, que hay una vasoconstricción a nivel muscular y hay una vasodilatación a nivel esplácnico, a nivel gastrointestinal. De esta manera podemos afirmar entonces de que las arteriolas cumplen un rol principal en el control del flujo sanguíneo y de la resistencia vascular local. Aquí podemos observarlo, ¿no? Aquí vemos en descanso el flujo sanguíneo y en ejercicio cómo hay una vasodilatación. Vamos ahora entonces a hablar de las venas. En contraste de las arterias, las venas en cambio son conductos que transportan sangre poco oxigenada a baja presión desde los tejidos hacia el corazón. Nacen pues como continuación de los capilares y van confluyendo unas con otras, formando troncos vasculares cada vez más voluminosos hasta llegar al corazón. Y eso es lo que yo les había mencionado. Ahora bien, un detalle muy importante a resaltar es que las venas siempre son más numerosas y más voluminosas con respecto a sus arterias homónimas. Por ejemplo, si nosotros cogemos a la aorta, el equivalente de aorta en el cuerpo son las venas cavas, el volumen y el tamaño de las venas cavas y la cantidad de sangre que pueden albergar las venas cavas es mucho mayor al que puede soportar la aorta. Y de hecho, por esto es que las venas funcionan como un reservorio de sangre y lo podemos observar en este cuadro acá. Vemos que la cantidad de sangre en el sistema arterial aorta no supera el litro, es de 700 ml, mientras que la cantidad de sangre a nivel de las venas es abrumantemente mayor. De hecho, bajo ciertas condiciones, las venas pueden llegar a contener hasta el 80% del total de la sangre. Y el otro 20%, ojo, ciertas situaciones, y el otro 20% se va a encontrar en las arterias. Acá, por ejemplo, vemos un cuadro de porcentajes y vemos que aproximadamente sería más o menos como un 60% o inclusive un poco más. Más o menos un 60% acá, en estado normal, la sangre se encuentra dentro de las venas. Al igual que las arterias, las venas también tienen las tres túnicas, la adventicia, la muscular y la íntima, con la diferencia de que las venas tienen un componente muscular mucho menor. Aquí podemos observar que la túnica adventicia en las venas se encuentra más desarrollada, mientras que la túnica muscular no tanto, porque el control del flujo sanguíneo va a estar concentrado tanto en los capilares como en las arterias. Además de que las venas, debido a que trabajan a baja presión, no necesitan una túnica muscular para poder contener esa alta presión a la que sí se encuentran sometidas las arterias. Ahora bien, las venas, de acuerdo a su calibre, se van a distinguir en vénulas, venas pequeñas y venas medianas. Las vénulas, que son conductos con un diámetro mínimo de 0,1 milímetros, ¿sí? Estas vénulas van a recibir sangre que provienen de los capilares. Las vénulas se unen unas con otras y van a formar venas pequeñas que van a medir menos de 1 milímetro. Las que en realidad nos interesa acá desde el punto de vista anatómico son las venas medianas y las venas grandes. Las venas medianas tienen un diámetro de hasta 10 milímetros. Y un detalle muy importante es que todas las venas de nuestro cuerpo son venas medianas, excepto las venas cavas,
la vena porta, las venas ilíacas, los troncos venosos brachiocefálicos y las venas yugulares. ¿Sí? Excepto las que acabo de mencionar, todas las otras venas del cuerpo son venas medianas y todas poseen una característica importante, y es que van a estar provistas de válvulas. Sobre todo las venas que se encuentran por debajo del corazón, sobre todo las venas infradiafragmáticas, las venas de los miembros inferiores, poseen válvulas funcionales. ¿Pero qué son estas válvulas? Las válvulas de las venas no son nada más que pequeñas formaciones endoteliales que tienen por función evitar el estancamiento de la sangre y el desplazamiento retrógrado de la misma, ya que recordemos que la sangre de los miembros inferiores, para poder llegar al corazón, debe de ascender, y en el momento que les toca ascender tienen que ir en contra de la fuerza de la gravedad, y para poder vencer a la gravedad, nuestro cuerpo desarrolló estas válvulas que funcionan de manera pasiva para poder evitar el flujo retrógrado de la sangre. Además de eso, el ascenso de la sangre por las venas de los miembros inferiores se ve ayudada por esta bomba venosa que se da por la contracción de los músculos. He aquí la importancia de caminar todos los días para poder promover la circulación de los miembros inferiores, ya que en el momento en que nosotros nos encontremos encamados, es decir, en cama por tiempos prolongados, o que lleguen a fallar estas válvulas, se produce lo que se conoce como las varices, ¿sí? Que es la incompetencia de las válvulas y el estancamiento progresivo de la sangre. Aquí podemos ver una flujometría, ¿sí? En una vena que tiene aquí estas válvulas, vemos cómo fluye la sangre y no se estanca. Sí, es una imagen, es un video, bueno, un GIF de hecho, muy pero muy impresionante. Y por último tenemos a las venas grandes, que son las venas que les mencioné ya en un principio, las venas cavas, las subclavias, los troncos venosos brachiocefálicos, las yugulares, las ilíacas, la porta, sí, que son venas que superan el diámetro de 10 milímetros. Y por último tenemos a los capilares. Los capilares sanguíneos pues son esta densa red que se encuentra interpuesta entre las arteriolas y las vénulas. Y como les había mencionado en un principio, son el sitio más importante donde se produce este intercambio de oxígeno, nutrientes y productos del desecho del metabolismo celular. El resultado del intercambio entre la sangre que viene de la parte arteriolar a la parte venular, pues es este cambio que se produce entre sangre oxigenada y sangre poco oxigenada. Ojo, oxigenada y poco oxigenada, ya que decirle a la sangre venosa desoxigenada es un error, porque damos a entender que no posee ninguna concentración de oxígeno, y la sangre venosa sí posee una concentración de oxígeno. Una concentración menor en comparación con la sangre arterial, sí, pero no es desoxigenada por completo, sino que tiene menores niveles o tiene menor concentración de oxígeno. Ahora bien, desde el punto de vista estructural, un capilar sanguíneo se compone de una única túnica de células endoteliales rodeadas por una membrana basal, tal y como lo observamos acá. El endotelio y la membrana basal. ¿Sí? Aunque a veces podemos encontrar rodeando las capilares unas pequeñas células que poseen en su citoplasma fibras de actina y de miosina que le dan esta característica contráctil a los capilares y hacen de túnica media. Estas células muy especiales se las conoce como los pericitos, y os invito a investigar un poco más sobre estas células muy pero muy interesantes. Un último detalle a mencionar sobre los capilares sanguíneos antes de pasar a la última diapositiva es que los capilares sanguíneos son tan pero tan pequeños que un único eritrocito puede pasar a la vez. Inclusive, a veces la luz del capilar es tan pequeño, pero tan pequeño, que los glóbulos rojos deben de plegarse sobre sí mismos para poder pasar a través de la luz. Este reducido espacio tiene un porqué. El recorrido del glóbulo rojo se enlentece a nivel del capilar para que el glóbulo rojo pueda liberar todo su oxígeno y todos sus nutrientes y que pueda al mismo tiempo absorber todos los productos del desecho del metabolismo celular. ¿Sí? Ese es el objetivo del calibre reducido que poseen los capilares. Y por último, chicos, tenemos a los vasos atípicos. Son vasos que poseen características distintas a todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, las arterias coronarias, que son arterias medianas desde el punto de vista de la clasificación.
Las arterias coronarias, que son las arterias que nutren al corazón, tienen un componente muscular mucho mayor al resto de las arterias medianas que encontramos en nuestro cuerpo. Son las arterias más musculares de nuestro cuerpo. Por el otro lado tenemos acá las venas, por ejemplo la vena safena magna, conocida como una vena muscular. Tiene un componente muscular muy importante, es una vena que nace a nivel del pie y desemboca a nivel del muslo cerca del ligamento inguinal. Y gracias a este hecho de que tiene una túnica muscular muy importante, muchas veces se utiliza la vena safena magna durante un procedimiento conocido como revascularización coronaria o bypass coronario, en donde se extrae la vena safena magna de una persona y se la autotrasplanta a nivel del corazón, como podemos ver acá. Hay un injerto de vena para poder nutrir un territorio que probablemente se ha infartado. Y también tenemos, por ejemplo, a los senos durales, que son espacios por donde circula sangre venosa, pero no son venas como tal, ya que las paredes de los senos durales están formados por dura madre. No están formados por una túnica muscular ni por una túnica adventicia. Están formados por dura madre. La única diferencia es que esta dura madre está tapizada en su interior por endotelio. Y por ese motivo es que por aquí puede circular sangre. Sangre venosa que es recogida del tejido cerebral. Y bueno, en realidad existen otras venas que poseen otras características especiales que quizás las hablemos en otra ocasión. Médulas como por ejemplo la vena central de la médula renal, la vena central de la retina, las venas de la placenta, los cordones del vaso, también poseen una estructura anatómica atípica. Y bueno chicos, el vídeo se ha hecho un poco largo la verdad, pero es que he tratado de cubrir todos los temas. Espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen alguna sugerencia o comentario, lo ponen abajo. No olviden de seguirme en mis redes sociales y con esto me despido. Adiós.